tomarla, ¿no es cierto? Entonces impide el uso para el cual estaba destinada en las aguas, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer, muchachos, es colocar siempre un desarenador acá, siempre. Entonces aquí en esta figurita le va a faltar un desarenador y después del desarenador recién voy a tener el canal de potencia. Esta es la toma tirolesa tal cual ustedes han visto, ¿no es cierto? No hay problema, ¿no es cierto? Es la toma tirolesa tal cual ustedes la han visto en la anterior presentación. Vamos a volver a la presentación. No se ve, ¿no? Se ve que lo que está en PowerPoint. Ya, un segundito. Ya. Volvamos entonces a nuestra presentación. Como no tenemos una regulación, no es una represa, entonces la cantidad de agua que yo vaya a recibir no es pues constante. Entonces yo tengo que saber cuánta agua realmente puedo extraer de un curso natural, un río. Esa cantidad de agua que se puede extraer se llama en líneas generales, voy a insertar aquí, se llama, un cuadrito de texto aquí, una toma que se llama, deja ver. Run of the river, ¿ya? Esta tomita, entonces, esta partecita que se vaya a introducir aquí, ¿no es cierto? Esta tomita que se vaya a introducir a través de una de estas cosas, se llama entonces una toma run of the river, ¿ya? Eso es en inglés, no se conoce con otro nombre, van a disculpar, no es que yo me esté haciendo al británico. Vamos a cambiarle de color. Ese es. Entonces, la toma se va a llamar Run of the River, ¿no es cierto? Quiere decir que no tiene regulación. O que su variación es diaria, en otras palabras, ¿no es cierto? Cuando la variación es diaria, necesariamente debo construir esto que están ustedes viendo acá, que se llama la curva de duración de caudales. Y la curva de duración de caudales es un proceso gráfico como el que ustedes están viendo. Se construye esta curvita, ¿no es cierto? Y esta curvita te da las posibilidades, ¿no es cierto? Estas curvitas son normalmente diarias, ¿no es cierto? No son mensuales. Cuando hago medios anuales y mensuales, ya estoy queriendo hacer una regulación mediante una presa. Esta es una presita derivadora. Si la presa es derivadora, entonces voy a tener un diario, un registro diario. Esto no tanto. Se puede hacer, pero no es digamos, lo usual. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo usual. Lo voy a hacer con caudales diarios. Entonces, este caudal, por ejemplo, de 10, ¿no es cierto? Aquí está el caudal. El caudal mínimo, minimorum, ¿no es cierto? Una vez que has generado esta curva, fíjense, el caudal mínimo que tú puedes explotar, básicamente lo vas a explotar con el 100% de que se llama de seguridad de que vas a explotar. A medida que vas aumentando en caudal, ¿no es cierto? Entonces cada vez se va disminuyendo más el porcentaje de excedencia, ¿no es cierto? Perdón, este es el caudal 10. Algo está mal acá. Vamos a ver entonces aquí mejor en esta cosa. Esto es una curva, tal curva.
Y aquí están los... Un segundito, vamos a ver otra vez acá. Bien. Entonces aquí tienes el caudal y aquí tienes el porcentaje de excedencia. Entonces, para un caudal que esté por aquí, el porcentaje de que tú tengas la probabilidad de que se exceda este caudal, ¿no es cierto? Este caudal es el 90%. Tú dices, 90% del tiempo, este caudal va a ser excedido. Pero ese caudal es pequeñito. Aquí nomás está. Depende cuál es la forma de esta curva, ¿no es cierto? La forma de la curva te va a definir entonces qué tipo de caudal, cuánto vas a poder, que se llama, extraer de este caudal. Muy bien. Si queremos más caudal, por ejemplo acá, un caudal que esté por acá, ¿no es cierto? Su porcentaje de excedencias va a ser mucho menor. Digamos, el caudal medio, 50% del porcentaje. O sea, tienes una chance de que 50% vas a tener de que el caudal esté asegurado. Cuando nosotros decimos que el caudal está asegurado, le conocemos con el nombre de caudal firme. ¿Ya? Entonces, el caudal firme en este caso, para el caudal medio sería, para la mitad sería 50%. 50% de chances de que sea excedido y 50% de chances de que no. Si seguimos incrementando el caudal, vamos a tener aquí el caudal 10. Entonces, en este caudal 10, el 10% del tiempo, ese caudal puede ser excedido. En solamente el 10% del tiempo, en este caso. ¿No es cierto? En otras palabras, tu probabilidad de tener ese caudal está pequeñito. No es muy grande. Solamente el 10% vas a tener que sea igualado o excedido, el 10%. ¿Y qué pasa con el otro 80%? No vas a alcanzar ese caudal. ¿No es cierto? Entonces tú no vas a diseñar para este caudal. Porque aquí tienes la chance, la probabilidad de que el 10% de este caudal sea igualado o sea excedido. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué caudal nos va a servir en el diseño? Más o menos el caudal 90. Quiere decir que el 90% del tiempo voy a llegar por lo menos al caudal de diseño. ¿No es cierto? El 90% del tiempo o es igual o es más. Eso quiere decir. Eso a mí me interesa, que por lo menos pueda garantizar la cantidad, el caudal necesario, ¿no es cierto?, para este río. Entonces, mi caudal de diseño, el caudal que puede proporcionarme este río está por acá, en el 90%. Va a haber un 10% que no. Es decir, 10% del tiempo voy a tener caudales menores que mi caudal de diseño. Hay algún año siempre que es demasiado seco. En ese año que es demasiado seco no voy a alcanzar el caudal de diseño. Eso quiere decir que voy a tener que racionar el agua en 10% del tiempo. Pero no se están olvidando que aquí estoy poniendo, qué sé yo, para este tipo de estructuras por lo menos unos 30 años de periodo de vida útil, ¿no? Entonces, 10% de 30 años, ¿no es cierto? 30 años, no te olvides que esto es diario. Entonces, esto es 30 años por 360, ¿no es cierto? Esos son 10.800 días, ¿no es cierto? Y si 10% de los 3.800 días no voy a tener agua, quiere decir 1.080 días no voy a tener esa agua que estoy pretendiendo tener. Entonces, de los 30 años, 3 años van a fallar. 3 años no voy a tener el caudal de diseño que yo quería tener. Eso quiere decir que en esos 3 años, de los 30 que estoy considerando, voy a tener que considerar una cierta reducción de la demanda. Eso quiere decir que te voy a dar menos agua.
porque precisamente no tengo una regulación del caudal a través de una represa. Este simplemente es una presita de derivación. Entonces tú calculas para cada año, tienes su curva de duración de demanda, ¿no? Cada año. Y tú vas a convolucionar para que tengas el caudal promedio del año, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo lo vamos a hacer el día sábado, por favor. Y entonces, el día sábado, bueno, María René, hazme este ejemplito, por favor, ¿ya? Yo voy a ocuparme del día sábado de lo que es la toma, que se llama el vertedero Krieger. María René. Ah, me voy a decir entonces a María. Con María René van a hacer, con la Oxy van a hacer el ejemplito este que está acá, ¿no es cierto? Para la construcción de esta curvita, ¿ya? Conmigo van a hacer el vertedero Krieger y también con la Oxy van a hacer entonces la toma de fondo o la toma tirolesa. Dije, buenos días, le habla Denis. Denis, Le voy a decir a María René. sí, no hay problema, lo vamos a Está bien. comunicar más, ¿ya? Entonces, con ello vamos a terminar el día de hoy. Entonces, vamos a continuar el día sábado con la práctica en el vertedero Krieger. ¿Ya? Preguntas, muchachos. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿No ve que usted estaba diciendo que el caudal de diseño lo va a tomar con el 90% de certeza? Y también hay una probabilidad de 10% de que ese caudal sea bien alto. Por decir, yo supongo que es una riada, ¿no? Inmensa. No. Esta curva lo que te dice, te da el porcentaje de excedencia. Quiere decir que en el 90% de los casos vas a exceder el caudal. Este caudal. Eso quiere decir esa curva. En el 10% restante no vas a alcanzar este caudal. Entonces va a haber falla, en otras palabras. Igual que en una represa, cuando ustedes estén haciendo represas, van a ver que hay un cierto porcentaje que asumimos falla. Porque si no asumiríamos falla, la represa tendría que ser hasta el infinito. Entonces, cuando la represa hasta el infinito no hay posibilidad de falla, obviamente. Pero no hay ninguna presa cuya altura sea hasta el infinito. Entonces tenemos que asumir una probabilidad de falla. Claro que en la represa Misikuni la probabilidad de falla está para 1000 años. Pero como les he dicho al principio de la clase, cuando hemos hecho esa toma tirolesa, ¿no es cierto? La toma tirolesa nos ha venido una crecida 10 milenaria. Ya una crecida 10 milenaria es demasiado grande, ¿no es cierto? Eso ya ha hecho fallar nuestra represa, ¿no es cierto? Eso es, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Inge, en el caso de que tengamos una crecida como usted nos está comentando, que es muy grande, eh, ¿cómo se trataría de controlar eso para que no cause más daños en la represa? ¿Cómo se evitaría eso? Ahí tienes el vertedero de excedencias. Si el vertedero de excedencias está mal calculado, el agua va a pasar por encima de tu presa. Y entonces la forma de cuidar de que no pase nada es que creas mucho en Dios. Se va a ir. No hay duda que se va a ir. En una presa de tierra, si el agua pasa por encima del coronamiento, chao, no hay más presa. ¿Sí? ¿Otra pregunta?
¿No hay preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Todo bien, Inge.